Bien, pues buenos días y buenas tardes para los que nos siguen desde Andalucía y desde España. Bienvenidos y bienvenidas a este arranque del proyecto Learning by Playing, que es un proyecto que nace de la Asociación Amigos de Europa para el maratón de actividades virtuales por el diálogo de la Fundación Annalyn. La Fundación Annalyn es una fundación europea que promueve el diálogo intercultural en toda la zona Euromed, en la que se incluyen pues todos los países de la Unión Europea y aquellos que no pertenecen a la Unión Europea, pero sí que están en Europa geográficamente, a los países del norte de África, desde Mauritania hasta Egipto, y la zona de Oriente Próximo, donde encontramos a países como Jordania, Líbano, Palestina e Israel. Vamos a avanzar hoy en el concepto de la gamificación. Este proyecto, como decimos, fue postulado al maratón de actividades virtuales. Es un maratón que va a estar lleno de oportunidades de aprendizaje y de opciones de ganar capacidades educativas y de habilidades para aplicarlos a nuestro día a día y a nuestro mundo profesional y personal. Nosotros, como sabéis, vamos a hablar de la gamificación, pero no es el único proyecto que hay. Durante estos 42 días van a ser un sinfín de oportunidades que hay, como digo, y voy a daros ahora en el chat un link donde podéis estar al día de todos los proyectos que se van a ir desarrollando hasta el 29 de junio, de todas las entidades que han sido beneficiarias de la financiación de la Fundación Annalyn para desarrollar actividades para este maratón. Como decía al inicio, nosotros estamos arrancando hoy este proyecto. Vamos a tener una conferencia, quizás el punto de vista teórico va a ser la actividad más formal, la que va a tratar la gamificación desde un punto más de vista teórico, aunque habrá también espacio para la práctica. Y posteriormente, bueno, pues se lanzará también la página web donde vais a poder encontrar todos los juegos y todos los recursos que vamos a generar para este proyecto. Habrá un encuentro virtual también para sacar el máximo rendimiento posible a esa página web, a esa plataforma que vamos a crear. Generaremos también un concurso con premios que ya avanzaremos y os contaremos cuáles son para las personas que, digamos, mejor usen esos recursos educativos que vamos a poner a vuestro alcance. Y también pues habrá espacio para la reflexión y para la evaluación de todo este proyecto. Sin nada más que decir, quiero agradecer a Antonio Canela y a Sergio Martín, que son los grandes valedores de este proyecto, los que desde su profesión, desde sus capacidades como profesores universitarios, los que están desarrollando y diseñando todo el contenido educativo y didáctico de este proyecto. Y os voy a dejar ya con ellos. Estaremos encantados de resolver cualquier duda que tengáis. Por favor, hacednosla llegar a través de chat y iremos dando paso, tanto Antonio como Sergio, para que puedan responderla y nada más. Como decía, os dejo ahora en el chat también el enlace del grupo de Facebook donde se publican todas las actividades que se desarrollan dentro del maratón virtual por el diálogo de la Fundación Annalyn. Y también os dejo el enlace a un formulario de Google donde estamos recopilando los detalles, los datos de contacto de las personas que quieran ser informadas de todas las actividades que componen este proyecto que es Learning by Playing. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y Sergio, cuando quieras, todo tuyo. Buenas tardes a todas y todos los que estáis, digamos, en el lado del continente europeo y buenas tardes, vamos por acá, y buenos días a los que estáis por América Latina, que he visto que hay varios, han salido por ahí algunos saludos desde Costa Rica, desde Panamá, desde Ecuador. Un placer, digamos, que haya tantas personas de tantos lugares diferentes.
Quiero agradecer también a Javier Morales por el liderazgo al frente de la Asociación Amigos de Europa, la verdadera promotora, ¿no?, de esta iniciativa de gamificación, en la cual hoy lanzamos el proyecto y durante las próximas semanas vamos a ir publicando, vamos a ir compartiendo todos los resultados del trabajo que venimos desarrollando ya en la última semana y que vamos a seguir desarrollando durante las próximas. Quiero no dejar tampoco de agradecer, aunque ya lo ha dicho también Javier Morales, a la Fundación Analín con esta iniciativa del maratón virtual. Esta asociación promueve el diálogo intercultural en la zona de Euromed, que ya ha comentado Javier, pero que quiero poner de relevancia en estos momentos, en el que tanto en la parte este de la zona Euromed como en la parte oeste estamos viendo conflictos que justamente necesitan de ese diálogo intercultural. Me refiero al caso concreto del bombardeo durante las últimas semanas de Israel sobre el pueblo palestino y también las imágenes tan lamentables que hemos visto durante esta semana en la frontera entre España y Marruecos, en el caso concreto de Ceuta. Creo que es fundamental que este tipo de iniciativas que promueven el diálogo intercultural vayan tomando relevancia y en este sentido, aunque este es un proyecto de gamificación, pero siempre va a tener, como posteriormente voy a comentar, el eje transversal de las relaciones Euromed. Terminado ya el agradecimiento, me voy a permitir que comparta brevemente la pantalla con vosotros. Entiendo que ya la podéis ver. Bien, y vamos a explicar brevemente en qué consiste este proyecto de Learning by Playing, en el cual vamos a lanzar una serie de estrategias, vamos a proponer unas estrategias de innovación docente que van a recoger las nuevas demandas de la educación y la formación. Todos aquellos que nos dedicamos a la docencia estamos viendo cómo nuestros estudiantes van cambiando año tras año y se encuentran expuestos cada vez a más estímulos que muchas veces resulta más complicado, digamos, mantener los niveles de atención durante las sesiones que pueden ser de hora y media, 2 horas en el caso de los estudios universitarios. En este sentido, las nuevas tecnologías nos pueden ocupar un lugar que nos ayuden, digamos, a que las nuevas clases, las nuevas aulas puedan incorporar, digamos, todos estos nuevos avances tecnológicos y que nos permitan ser una herramienta fundamental para los nuevos modelos educativos y de formación. Como digo, estas nuevas tecnologías en el aprendizaje debemos tomarlas como unas aliadas. Si bien en un primer momento se podía ver como el profesor que tenía que perseguir el uso de estas nuevas tecnologías, puede ser el uso del celular, del teléfono móvil en clase, pero digamos, tenemos que ver cómo estas nuevas tecnologías precisamente lo que nos abren es un nuevo abanico de posibilidades para incorporar una serie de estímulos que fomenten de una forma mucho más atractiva los procesos de aprendizaje. En este sentido, nosotros nos vamos a centrar en este proyecto de Learning by Playing en lo que es la gamificación. La gamificación no es más que una estrategia que nos va a permitir integrar los elementos propios de los juegos, en este caso de los videojuegos, en la docencia, ¿vale? Este va a ser el punto central del Learning by Playing, la gamificación. De esta gamificación van a salir nuestros resultados, que esperemos que sean en torno a una decena de juegos que iremos publicando en nuestra página web y estarán a disposición de todos los usuarios, tanto docentes que puedan utilizarlos en sus clases, como estudiantes también que quieran tener una aproximación a este tipo de herramientas. Entonces tenemos estas nuevas tecnologías en el aprendizaje que serían las nuevas herramientas con las que tenemos
para el ejercicio de la docencia, tenemos la gamificación, que sería la estrategia, y nosotros en nuestro proyecto vamos a tener una web que sería la plataforma donde vamos a compartir todos estos resultados. Esta web, que actualmente está todavía en una versión beta, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de mostrarla brevemente y enseñaros dónde van a contenerse, digamos, todos los resultados de este proyecto. Sería aquí en esta parte, juegos para el aprendizaje, donde a partir de las próximas semanas vamos a ir subiendo todos aquellos juegos que vamos a ir creando resultados de este proyecto. Actualmente ya se pueden consultar algunas de las páginas, digamos, asociadas, vinculadas a esta misma presentación sobre qué es el proyecto de Learning by Playing. Tenemos también algunos de los aspectos teóricos de la gamificación, explicados brevemente, que estos van a ser incorporados también durante la exposición de mi compañero Antonio Canela y que posteriormente también vamos a compartir en la página web a partir de la próxima semana, tanto esta presentación, el vídeo de esta presentación, como lo que es los avances, digamos, en cuanto al desarrollo teórico que posteriormente se va a comentar. Estos serían, por tanto, entonces, los tres ejes en cuanto a herramientas, ¿vale? La herramienta de nuevas tecnologías en el aprendizaje, la gamificación como nueva estrategia y la web como plataforma donde vamos a compartir. Y después tenemos los dos grandes ejes temáticos. Por un lado, Euromed, ya lo ha comentado al inicio de su intervención Javier Morales, en el cual va a ser un eje transversal en el que todos los juegos van a tener o van a tratar de una forma transversal, como digo, las relaciones entre los países del sur europeo, digamos, toda la zona geográfica colindante al Mediterráneo y todos los países de la orilla sur del Mediterráneo, del norte de África. ¿Vale? Este va a ser el eje transversal y, a su vez, estos juegos van a tratar sobre 6 temáticas. 6 temáticas que son las que tenemos aquí: migración, patrimonio cultural, género, medio ambiente, desigualdad social y relaciones Euromed. Cada una de estas temáticas va a contar al menos con 2 juegos, ¿vale? 2 juegos que van a tener 2 niveles educativos. Por un lado, un nivel educativo o de formación de secundaria y, por otro lado, un nivel de universitario. Cada uno de estos juegos va a utilizar diferentes herramientas de gamificación, por lo tanto vamos a encontrar una gran variedad de posibilidades una vez estén todas subidas a nuestra página web. Sin más, con esto termino esta breve presentación de lo que es el proyecto y os dejo con la participación de Antonio Canela, que ya va a profundizar en los aspectos de la gamificación. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Javier, amigos de Europa, también por la oportunidad de construir este proyecto juntos, que realmente creemos que va a ser bastante útil desde una perspectiva teórica, pero también desde una perspectiva práctica, porque queremos ofrecer, digamos, esos resultados ya gamificados para su uso directo en institutos de secundaria, bachillerato y también en la universidad. Bueno, yo voy a hablar fundamentalmente sobre gamificación educativa. Voy a intentar ser breve en lo teórico y luego llevarlo a la práctica con ese mismo contenido. Entonces vaya a ver realmente una forma como yo daría o como yo doy algunas de mis clases en la universidad, es decir, una parte teórica y luego evidentemente una cuestión práctica que lo que hace es reforzar esos conocimientos que ya se han adquirido previamente. Espero que sea dinámico, voy a intentar que participéis todos, en cualquier momento evidentemente también podéis levantar la mano, aquellos que tengan preguntas en inglés también podrían hacerla en el chat y queremos integrar y también poder resolver esos cuestionamientos. Para no perder mucho tiempo voy a empezar ya con la cuestión teórica y luego pues iremos rápidamente a la parte práctica. Vamos a intentar cuadrar con el tiempo que teníamos planificado inicialmente. Igualmente, cualquier consulta al chat o también podéis levantar la mano y en cualquier momento pues pararé para dar respuesta a esas posibles problemáticas. Bueno, empezamos hablando de una cuestión como es la gamificación, que podría parecer novedosa, pero como casi todas las metodologías, pues son elementos que realmente no son nuevos. O sea, son elementos
que han estado ahí toda la vida. Aprendemos jugando, sobre todo en las edades iniciales, en educación infantil, inicial, etcétera, y llega un momento, y a mí eso siempre me ha cuestionado, que se va eliminando paulatinamente. En primaria se juega menos, en secundaria menos, y cuando llegamos a la universidad, pues generalmente las metodologías suelen ser pasivas y solemos recibir únicamente clases magistrales. Esto no significa que todos los docentes sean así, evidentemente. Estamos cambiando esa realidad, estamos incorporando metodologías activas y una de ellas sería la gamificación. Entonces, la gamificación no deja de ser una estrategia metodológica que utilizamos en todo el entorno educativo o en algún aspecto de nuestras clases para dinamizar y fomentar una motivación intrínseca en nuestro alumnado. Ahora vamos a hablar más de eso, pero esa sería un poco la introducción. Gamificar no es necesariamente utilizar juegos como tal. Ahora distinguiremos también eso. En realidad, la gamificación es la utilización de estrategias o dinámicas o mecánicas de los juegos en un entorno que no es lúdico, como puede ser el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, necesitamos una adaptación de ciertos elementos que nos interesan precisamente por el carácter motivador y divertido que incluyen y que se conectan o que nosotros conectamos con nuestros resultados de aprendizaje, con nuestros objetivos y contenidos de cada una de las materias. Una de las cosas que yo he hecho y que hemos hecho con Javier y Sergio es precisamente una especie de evaluación inicial con ese formulario que os hacíamos, ¿no? Porque de esa manera sabemos, en cierto modo, quiénes sois, a qué os dedicáis, cuáles son vuestras perspectivas. Sabemos que la mayor parte de vosotros y vosotras sois docentes, entonces en ese sentido tiene más, digamos, enfoque hacia la cuestión educativa, pero gamificar y la gamificación en realidad es una estrategia que se puede utilizar para muchos otros ámbitos, como puede ser también la venta, el marketing, etcétera, aunque evidentemente para nosotros eso no es lo fundamental. Bueno, aquí está el índice de lo que voy a tratar, las bases de la gamificación, luego trataremos muy brevemente dinámicas, mecánicas y componentes. Analizaremos qué significa y cómo se puede ajustar una narrativa y una estética en entornos no lúdicos. También veremos cuáles son los tipos de jugador que han teorizado algunos autores y terminaremos relacionando, yo creo, todo esto con la idea de la necesidad de seguir fomentando la gamificación en el entorno educativo. Bien. A mí esta frase me parecía muy motivadora, he leído muchísimo sobre gamificación y esta frase de Cap realmente me gustó mucho como iniciadora. Dice, una noche estás sentado jugando a un juego tan concentrado que has perdido la noción del tiempo. Fácilmente encuentras las pistas y estás muy metido en el reto. Nada ni nadie, evidentemente, te va a detener. Bien, eso es lo que deberíamos nosotros fomentar en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Sería muy interesante, ¿no? Que nuestra vida realmente tuviera un interés, lo que estamos haciendo tan grande, que realmente no contáramos el tiempo. Y eso es lo que buscamos también en nuestro alumnado. Que no sea jugando a un juego, sino que sea evidentemente adquiriendo ciertos conocimientos, ciertas competencias que luego va a desarrollar en su futuro personal y laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gamificación juega un papel importante porque incorporando algunos de esos elementos que tienen los juegos que lo hacen tan motivadores y a veces adictivos, haremos esa diferenciación también porque es fundamental en educación, no queremos crear adicciones, queremos crear únicamente motivación. Entonces, en ese sentido, veremos qué elementos y cómo podemos enfocarlos en el entorno educativo. Un momento, por favor. Ok, continúo. Bien, vamos entonces con la importancia del juego en la educación. Como decía anteriormente, realmente en nuestras edades iniciales fundamentalmente aprendemos jugando. O sea, un bebé o un niño de 2, 3, 4, 5 años aprende fundamentalmente jugando. La cuestión es por qué en un momento determinado el entorno educativo se transforma en una especie de servicio militar, podríamos decir, donde los contenidos son lo fundamental y no es lo fundamental el alumno, no es lo fundamental a veces tampoco el desarrollo de competencia, aunque eso yo creo que también está cambiando paulatinamente. Ryan y Deci dicen que estamos motivados de manera intrínseca, es decir, nosotros nacemos motivados y eso quizás lo vemos en las primeras etapas de la vida. La cuestión es por qué en un momento determinado hay elementos que ya no son motivadores y tenemos que buscar otros aspectos, ¿no? Aquí se distingue entre dos tipos de motivación que son fundamentales, la intrínseca y la extrínseca. Es muy importante distinguir estos dos tipos de motivaciones porque la intrínseca parte de uno mismo. Si os fijáis, bueno, el icono que elegí fue una persona que toca un instrumento, en principio no obligado por nadie, ¿no? Sería como cuando jugamos. Si jugamos, lo hacemos de manera voluntaria. ¿Qué implica la motivación extrínseca? Pues esa implica que viene de fuera.
Puede ser un padre que nos dice que si sacamos buena calificación nos va a regalar, no sé, una videoconsola, o puede ser un profesor que da un punto positivo. El punto positivo es, en cierto modo, gamificación. Ya veremos cómo, en cierto modo, lo que estamos buscando es incentivar. El sistema de calificaciones que damos a nuestro alumnado, es decir, del 0 al 10, también, en cierto modo, está dándole una puntuación, ¿no? Es decir, fijaos que hasta ese nivel podríamos ver de manera muy, muy básica, ¿no?, lo que sería gamificación. Luego lo vamos a discutir, pero yo creo que de esta distinción es evidente cuál es la que nos interesa a nosotros como docentes o como, digamos, profesores. La intrínseca va a depender de nuestro alumnado y, por tanto, va a hacer que se sientan motivados de seguir aprendiendo, mientras que la extrínseca es solo un factor externo. Eso no significa que no demos premios, que no demos recompensa, que no hagamos, digamos, ciertas mecánicas que tengan motivación extrínseca, pero no podemos solo basarnos en ello. Luego veremos también cómo en muchas ocasiones se utiliza la gamificación, yo considero de una manera negativa, que es cuando se sobregamifica, ¿no? Es decir, cuando simplemente el alumno está haciendo una cosa por recibir una puntuación. Evidentemente no estamos fomentando ese otro tipo de motivación que parte del alumnado y que le va a hacer crecer profesionalmente también en el futuro. Bien, vamos a ir viendo algunos de esos elementos. Aquí hay mucha teoría en una sola infografía, pero bueno, me ayuda para poder ordenar un poco las ideas, ¿no? Como decíamos, la gamificación nos sirve para estimular la motivación del alumnado, la intrínseca sobre todo y también la extrínseca en algunos momentos. Y hay un modelo que es muy interesante, que es el modelo RAMP, que mezcla dos teorías. La teoría de la autodeterminación, que precisamente es la teoría de Ryan y Deci, que han hecho diferentes publicaciones, la última en el año 2000, que la tenía aquí enlazada, que trata precisamente sobre algunos elementos que ayudan a la motivación, ¿no?, que debería fomentar la gamificación. Uno es la vinculación. ¿Qué significa vinculación? Pues evidentemente la relación entre unos y otros. Es decir, no fomentamos un aprendizaje individual, sino fomentamos un aprendizaje colectivo. Por eso hoy el escape room que he diseñado lo vamos a hacer entre todos, no lo va a hacer únicamente una persona individualmente, sino que lo vamos a hacer entre todos y ya hemos buscado un mecanismo para hacerlo. Otro elemento que plantea Ryan y Deci, la autonomía. Es decir, el alumnado, en este caso, o el jugador, busca esa sensación de libertad y de poder controlar sus propias acciones. Eso a veces es difícil cuando gamificamos, ¿no?, porque tendríamos que tener en cuenta que no sea una linealidad, sino que haya diferentes posibilidades para el desarrollo individual de esa libertad. Y por otro lado, la competencia. La competencia es verdad que nos motiva también. Es decir, no es lo mismo jugar solo y voy a hablar de un videojuego, que jugar con alguien a un videojuego, ¿no? Por eso quizá, como sabéis, en los últimos años el juego online realmente es como ha tenido un gran desarrollo, ¿no?, un desarrollo exponencial. Prácticamente ya nadie juega individualmente, casi todo el mundo juega de manera cooperativa, ¿no?, con otras personas en competencia. Bien, esa sería la teoría de la autodeterminación de Deci. Y luego hay otra teoría que es la de Pink, que la desarrolló en su texto Drive, que incluye el propósito o la finalidad. Yo lo pongo aquí porque la parte izquierda sería la teoría de autodeterminación y la parte derecha sería la teoría de Pink. En realidad, competencia y autonomía la comparten y finalidad solo la propone Pink, pero me parece interesante. Yo creo que por eso es bueno mezclar el modelo de ambas teorías. Porque la finalidad también es necesaria. Es decir, si nosotros estamos haciendo una serie de acciones, una serie de tareas, una serie de actividades, estamos adquiriendo cierto conocimiento, es importante que sepamos también por qué lo estamos haciendo. Y eso, evidentemente, fomenta también una motivación intrínseca. Y hay plataformas como, por ejemplo, Wikipedia o YouTube que se nutren precisamente de esta idea de finalidad o de propósito, ¿no? De lo que hacemos tiene un resultado final. A mí hay una metodología que también me encanta, que es la de aprendizaje y servicio, donde el resultado de nuestro alumnado, de su investigación, de su trabajo, tiene luego una finalidad en la comunidad. Y eso, evidentemente, le da una finalidad y hace que estén mucho más motivados para trabajar. Como veis, estoy hablando también de otras metodologías. No tenemos por qué usar, evidentemente, solo gamificación, pero gamificación yo creo una estrategia metodológica bastante válida y útil. Bien, fijaos esta imagen. Esta imagen es... bueno, yo la he hecho a partir de la teoría de Huizinga, que lo que plantea es que la gamificación provee a nuestro alumnado, en este caso, de lo que se llama un círculo mágico. ¿Qué significa eso? Bueno, la realidad en este caso nuestro entorno educativo, aquí he puesto un mapa del mundo, la realidad pues presenta muchas dificultades, muchos retos que a veces no se pueden asumir o que no se logran completar.
en el entorno educativo, por ejemplo, la calificación podría ser uno de ellos. Mientras que el círculo mágico del juego lo que plantea es un lugar seguro, un lugar de fantasía, donde tenemos una red, ¿no? Caminamos por la cuerda floja, pero con una red, esa red nos va a proteger, donde no tenemos miedos, donde no tenemos tampoco esa idea de fracaso. Si nosotros, por ejemplo, implementamos gamificación para hacer un examen o un test, evidentemente estamos rompiendo la idea de la diversión, ¿no? La idea que es una de las bases de la gamificación. La gamificación y el juego tiene que ser divertido. Entonces, es mucho más útil, por ejemplo, plantear la gamificación como un repaso general a una cuestión teórica para luego hacer, si queremos, el examen teórico tal y como lo teníamos planificado, pero dejar esa gamificación, por ejemplo, para repasar, sin miedos, ¿no? Poder asumir, digamos, esa realidad, incluso a veces para que tengan esa autoevaluación, ¿no? Que le permita profundizar aquellos elementos que evidentemente no tienen adquiridos. Entonces, dejemos la gamificación en ese círculo mágico, fomentemos esa motivación y esa diversión sin presionar a nuestro alumnado, ¿no? Algunas otras cuestiones importantes del juego en general, pero también de la gamificación. La participación debe ser voluntaria, es decir, nadie juega a algo de manera obligada. Eso a veces en clases nos puede complicar, pero yo creo que es importante también que demos la opción de jugar y la opción de no participar, ¿no? Tenemos que tener un objetivo muy claro, esto es obvio en general en la educación, pero también en la gamificación. Dar retroalimentaciones lo más continuadas posibles para que eso evidentemente no se quede en un saco roto, es decir, que sepan por qué se están confundiendo, si es que se están confundiendo. Debe haber unas normas claras, unas reglas y sobre todo no podemos olvidar la parte de la diversión. Son muchos elementos, se pueden incorporar alguno más, pero esos serían quizás los básicos que toda gamificación debería tener, ¿no? También que tienen todos los juegos. Y sobre el tema del juego sí me gustaría también hacer una separación entre lo que serían los serious games, la gamificación y también lo que es la interacción jugable, ¿no? O el juego como tal. Si os fijáis, bueno, está en inglés, arriba tendríamos game, que sería juego en castellano, porque nosotros no distinguimos entre game y play, es una problemática que tenemos, por eso la traducción de gamificación al castellano es ludificación, de ludus, del latín, porque implica, o sea, el juego sería el play en inglés, ¿no? Y el juego, es generalmente el juego de los niños, que no necesariamente está normado, que no necesariamente tiene esos objetivos. O sea, lo único que compartiría con el game sería fundamentalmente la cuestión de la voluntariedad. Entonces nosotros no queremos solo eso, queremos algo más. Entonces sería ludificación o sería ludus, el verbo que utilizaríamos, pero en castellano, como sabemos, casi no se usa. De hecho, la ludificación es poco usada, por eso se usa gamificación, y en muchas ocasiones cuando hablamos de ludus más lo llevamos hacia la idea de ludopatía, que podría tener evidentemente un carácter peyorativo. Pero que también es una cuestión que debemos resolver con la gamificación, es decir, debemos evitar caer en ese otro lado, luego lo teorizaremos un poquito más. Entonces, cuando utilizamos todo, digamos, en torno al juego, sería el serious game, que lo podemos diseñar, es decir, podemos diseñar serious games, por ejemplo, para medicina se utiliza muchísimo, simuladores de vuelo, simuladores de conducción que permiten de una manera totalmente inmersiva adquirir ciertos conocimientos, ciertas habilidades o ciertas capacidades. La gamificación solo utiliza algunos elementos del juego para fomentar la motivación, ¿no? Por eso son elementos. Mientras que el juego, el play, digamos, como es absolutamente libre, pues evidentemente entraría, digamos, en un ámbito totalmente abierto y estaría más relacionado con el juguete, ¿no? Que con las ideas que estamos aquí desarrollando. Sí quería que quedara claro esas distinciones también, para luego no tener, digamos, problemáticas. Bueno, aquí hablamos fundamentalmente ya de los elementos de la gamificación. A la izquierda os he enlazado una página web muy interesante de Marcheschi, que teoriza fundamentalmente sobre la cuestión de la mecánica y los componentes, ¿no? Él sintetizó 52 mecánicas y componentes. Además, muy interesante porque ya veréis cómo, bueno, hace algunos que son generales, como veis, pero otros los plantea directamente para ciertos tipos de jugador que también teoriza. Y luego vamos a hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido, son útiles para fomentar no solo a un tipo de jugador, sino a todos los posibles tipos de jugador que tenemos en nuestras aulas. Sería interesante que desde una perspectiva de la educación también analizáramos teóricamente cómo son los alumnos, desde otras teorías como puede ser Marcheschi, que la gamificación evidentemente se utiliza también, como digo, en marketing y en otros espacios mucho más lucrativos, pues sí se ha teorizado de manera muy profunda, ¿no? Habría que ver, para mí, en realidad, nuestros alumnos y nuestras alumnas son
jugadores exactamente muy parecido a lo de Marcheschi, entonces me sirve Marcheschi, pero habría que plantear también cuestiones más particulares, incluso contextuales, ¿no? América Latina seguro que no es igual que el contexto de Marcheschi, que es Reino Unido, etc. Pero bueno, como base yo creo que nos puede servir. Entonces, están por un lado las dinámicas, que como veis las he sintetizado aquí, sería por ejemplo el estatus, los logros, la autoexpresión, la competición, el altruismo, la retroalimentación. Como veis son elementos que no son elementos físicos, es decir, no son elementos que están en una plataforma, son más bien algo que otorga otra persona. Por ejemplo, después de hacer una gamificación, el estatus y el logro lo consigue un grupo, ¿no? O un individuo que ha participado de esa gamificación, ¿no? La autoexpresión parte de esa motivación intrínseca que decíamos anteriormente del propio alumnado. La idea de competición es motivadora en sí misma, pero también tenemos la idea de altruismo, fijaos, ¿no? No tenemos solo que fomentar que compitan entre sí, sino también que se puedan ayudar. Y evidentemente la retroalimentación, que es base en todo el sistema educativo. Y luego de las mecánicas, yo aquí os he sintetizado algunas. De hecho, una de las mecánicas más básicas es lo que decíamos anteriormente, los puntos, la pointificación le llaman de manera despectiva, porque claro, solo pone puntos. O sea, son los clásicos puntos positivos y negativos que siempre tuvimos nosotros, especialmente en secundaria y en primaria, ¿no? Pero esos puntos pueden ser diferentes, pueden ser puntos de experiencia, una moneda que se pueda cambiar por algo físico o virtual, habilidades, también cuestiones sociales, etcétera, ¿no? Las medallas, que ya sería entrar en otro tipo de mecánica, que será de puntos, medallas y clasificaciones, que otorga una maestría en algún aspecto concreto de nuestra materia, que también puede ser progresiva o pueden ser finales, y luego las clasificaciones que a veces pueden motivar. Digo a veces, ¿no? Porque no siempre. Una clasificación en la cual, por ejemplo, yo voy último y muy alejado del siguiente, puede ser desmotivadora. Entonces, habría que pensar, ¿no? Este tipo de mecánicas, cómo son útiles en nuestra materia. A lo mejor es más útil colocar únicamente los primeros puestos, ¿no? O solo colocar o presentar, ¿no? Imaginaos que yo voy sexto, ¿no? De una clase de 30. Pues en el sexto a lo mejor es interesante solo plantear al quinto y al séptimo, ¿no? De tal manera que yo vea cuál es el siguiente en la clasificación y cuál es el que va de justo detrás mía, sin ver que el primero a lo mejor me lleva 1 millón de puntos, que ya sé que no lo voy a alcanzar nunca, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son evidentemente importantes para poder diseñar nuestra gamificación. Luego hay otros elementos, como pueden ser los retos o las misiones, que son interesantes porque crean cierta idea de competencia en ese momento. O sea, el otro día leía que evidentemente se está cuestionando, ¿no? Si el fútbol sigue siendo interesante o no para las nuevas generaciones, si 90 minutos son muchos minutos, si solo pueden asumir, digamos, un tiempo mucho más limitado, pero aquí tenemos un tiempo que es corto, ¿no? Tenemos una cuestión que solo en ese momento se puede realizar. Es mucho más interesante, creo, participar de esta videoconferencia en directo que verla en diferido, y en ese sentido el reto y la misión yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Bien, y luego los avatares, que es la personalización de, en este caso, un personaje que participa activamente en una clase o activamente en una actividad, ¿no? Y que además puede ser una recompensa, ¿no? En base a ciertos logros adquiridos, pues se puede lograr moneda, que con esa moneda podríamos comprar, por ejemplo, un avatar, ¿no? De esa manera seguimos fomentando esa motivación. Algunas, como digo, son más intrínsecas, como las dinámicas, algunas son más extrínsecas, como algunas de estas mecánicas, pero lo interesante y lo que plantean todos estos teóricos, como por ejemplo Texas, que ha hecho un texto en castellano muy interesante que está disponible, publicado por la Universidad Oberta de Cataluña, es que lo ideal sería que en algún momento, eliminando las mecánicas, sobre todo la cuestión de la motivación extrínseca, nuestro alumnado ya estuviera suficientemente motivado como para seguir trabajando y seguir avanzando de manera autónoma. Bien, como digo, aquí os sintetizo muchas de las mecánicas y elementos que planteó Marcheschi. Lo tenéis, luego la presentación la compartiremos también en la página web. Y tenemos algunos que son generales, o sea, que se consideran que son para todas las personas. Por ejemplo, un tutorial. Es decir, si nosotros vamos a plantear una gamificación, es importante que nuestro alumnado sepa cómo va a jugar. Podemos planteárselo de manera escrita, podemos planteárselo de manera oral, pero de hecho es necesario un tutorial, ¿no? Bueno, aquí hay algunos otros elementos, como por ejemplo, pues, estas señales, la idea de que no hay aversión a la pérdida, ¿no? Eso es interesante porque si nosotros retiramos algunas de las cosas que ya habían conseguido nuestro alumnado, pues evidentemente esa aversión a la pérdida podría hacer que sigan motivados, barras de progreso, etcétera, ¿no? Narrativa. Como veis, hay muchísimo. El flow, que también me parece muy interesante, que plantea la dificultad de nuestra gamificación en base al nivel de competencia. Es decir, a menor nivel de competencia, menor nivel de reto. Porque si nuestro reto es excesivo,
pues evidentemente no van a lograr y se van a frustrar. Si nuestro reto es demasiado sencillo, evidentemente se van a aburrir. Bien, hay muchos, como veis, ¿no? Otros que están, digamos, con la cuestión de la organización, del tiempo, etcétera, el azar. Y aquí, como veis, ya empiezan cierto tipo de jugador. Por ejemplo, el jugador que lo que busca es socializar, es decir, vincularse con otros. Entonces, como veis, pues estaría aquí los equipos, redes sociales, estatus social. Como veis, es bastante interesante porque nos ayuda a seleccionar algunos de estos, digamos, elementos para que puedan motivar a diferentes tipos de jugador y además fomentar los elementos que nosotros realmente consideramos. El espíritu libre, aquel que busca fundamentalmente libertad. Está el achiever, que lo que busca es acumular, ¿no? En cierto modo, coleccionar ciertos elementos, retos, certificados, digamos, progresión, niveles. Los filántropos, estoy pasando relativamente rápido, porque estos son relativamente sencillos, es decir, una persona que es fundamentalmente filántropa, es decir, que lo que busca es ayudar a los demás, pues en principio, bueno, está ya motivada en sí mismo, ¿no? Pero a mí me interesa mucho el tema de los disruptores, sobre todo en secundaria y creo que también en primaria, pero sobre todo en secundaria creo que es el momento clave, ¿no? De la disrupción. Aquellos que lo que buscan es romper nuestra clase, no se sienten motivados en absoluto y que incluso también pueden intentar romper o eliminar nuestra propuesta gamificadora, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Marcheschi con respecto a los disruptores? Y esto está también en los videojuegos. Si os fijáis, por ejemplo, en los videojuegos siempre se plantean misiones principales y misiones secundarias. A veces se plantea también la opción de poder modificar los clásicos mods de los juegos, es decir, un juego como Counter-Strike se hizo tan famoso porque permitía una modificación del propio juego. Entonces, lo que dicen con respecto a los disruptores es que había que plantear plataformas que sean innovadoras y que se puedan cambiar también, incluso que ellos lo pudieran proponer. O sea, nosotros podemos pedirle a nuestro alumnado que nos haga un ensayo escrito en Word con APA 7, ¿no? O podríamos plantear que esa investigación la desarrollen en la plataforma que consideren. A lo mejor la quieren hacer por escrito o la quieren hacer en un vídeo o la quieren hacer a través de un juego. Entonces, permitirle a ellos elegir realmente nos ayuda, ¿no? Sobre todo a los disruptores, a engancharlos, ¿no? Este tema del voto, ¿no? Es decir, nuestro alumnado podría decidir también de manera electiva, de manera democrática, pues algunos contenidos u otros, por ejemplo, ¿no? O cómo se hace una gamificación o no se hace, ¿no? Darles también herramientas de desarrollo, es decir, a veces es mucho más interesante que ellos desarrollen los juegos a que los desarrollemos nosotros y otros compañeros puedan jugar, evidentemente con nuestra supervisión y corrección y retroalimentación antes de hacerlo. El tema de ser anónimo, es decir, del anonimato, esto puede ser problemático también para nosotros, es decir, pero podríamos hacer que nos hagan llegar retroalimentaciones sobre cómo va la clase, sobre los contenidos, de manera anónima. Podemos caer en el problema de que realmente ese anonimato lo aprovechen para destruir, pero le estamos dando esa voz también, ¿no? Bien, aquí esto del light touch es bastante interesante porque lo que plantea es que haya reglas, pero que no sean reglas muy estrictas, ¿no? Es decir, que se puedan modificar, que sean relativamente flexibles. O la anarquía, ¿no? Ese sería el último, también muy interesante el icono que eligieron. Y pues sería, por ejemplo, si no está funcionando algo, destruirlo y volver a comenzar, ¿no? Bien, como digo, me centro mucho siempre en los disruptores porque creo que la gamificación nos ayuda especialmente con aquellos que están teniendo dificultades en el contexto educativo. Entonces, sería muy interesante analizar algunos de estos elementos e incluirlos también en nuestra gamificación. Con los jugadores, los players, no hay ningún problema. Un player va a querer jugar siempre, ¿no? Entonces, aunque hay algunos elementos y mecánicas, pues bueno, yo creo que son menos importante en ese sentido, ¿no? Por lo menos desde nuestra preocupación como docentes. Y aquí está la tabla periódica también de los elementos del juego. Bueno, yo creo que Marcheschi en este sentido es una autoridad. Creo que es muy interesante también analizarlo de una perspectiva educativa, aunque no necesariamente, como digo, es su base. Y siempre lo podemos, yo creo, adaptar también a nuestro entorno. Bien, con respecto a la narrativa y la estética, como veis, en realidad no son cuestiones que partan necesariamente de un trabajo muy profundo. Es decir, nosotros podemos plantear una actividad, ¿no? No sé, comentario del texto, nada más, ¿no? Y que hagan el comentario del texto. O podríamos analizar esta cuestión de una perspectiva de sensaciones, es decir, no solo, por ejemplo, con un texto, sino también con un vídeo o también a lo mejor con una imagen. A lo mejor incluso intentando hacer un rol, ¿no? Donde nos lleve a ese espacio histórico, por ejemplo, si estamos hablando de historia,
o si estamos hablando de empresa, pues ese entorno, ¿no?, donde se podría desarrollar esa realidad, etcétera, ¿no? Crear una narrativa implica, evidentemente, introducir un aspecto que engancha, ¿no? Cuando nosotros vemos una serie de televisión, todo es estética y narrativa realmente, pero a veces nos olvidamos que esa estética y narrativa que están acostumbrados a recibir desde el entorno de Internet y también desde lo audiovisual, se pierde, ¿no?, en nuestras clases. Entonces, es un reto, pero yo creo que es un reto bastante interesante. ¿Algún otro elemento? Por ejemplo, la cuestión de la fantasía, la cuestión del reto en sí mismo, es decir, que sea un reto que asuman los alumnos, cuando lo asumen como un reto, evidentemente intentan resolverlo. La idea de descubrimiento también, es decir, no cerremos las cosas de una manera absolutamente cuadrada, ¿no?, sino que permitamos también que haya cierto factor de descubrimiento, de encontrar cosas o resultados nuevos. La idea de enlazarlo entre ellos, la camaradería también, darles libertad para que se puedan expresar, y la última, que también es muy importante, crear bucles de actividad. Es decir, si nosotros creamos una única gamificación donde ya no hay más salida, es decir, se cierra el círculo, pues es muy difícil seguir enganchando. Entonces, cuando se ha cerrado un bucle, hay que abrir un nuevo bucle más amplio, más profundo, más desarrollado, que permita seguir profundizando. Bueno, voy a intentar ir un poquito más rápido para ver si terminamos en el tiempo. Y vamos con los tipos de jugador, que como digo, en realidad los tipos de jugador están planteados desde la perspectiva de los videojuegos, pero creo que los podemos adaptar también y los podemos encontrar en nuestro alumnado. Aquí tenemos la teoría de Bartlett, que es quizá la más básica, pero por ello me gusta empezar por ella, que además no la comparto al 100%, porque está diseñada fundamentalmente para los juegos multijugadores de mazmorra, ¿no?, como mazmorra y dragones. Pero bueno, podemos ver algunos elementos que quizá también están en nuestra clase, ¿no? Él lo que plantea es que, como veis, hay cuatro esferas: la acción, el juego, la interacción y el mundo, y entre ellos hay algunos tipos de jugadores. Por ejemplo, los killers, que lo que buscan es destruir, ¿no?, destruir al otro, etc. Los achievers, que lo que buscan es coleccionar, por ejemplo, medallas, niveles, etc. Los exploradores, que lo que buscan es encontrar, digamos, un espacio nuevo o descubrir cosas nuevas. Y los socializadores, que lo que buscan es vincularse con otros. Como digo, esto no sirve como base nada más. Aquí está, por ejemplo, el concepto de killer, que evidentemente no creo que queramos fomentar en nuestra clase. Y para ello, Amy Joaquín planteó una adaptación que yo creo que se vincula mucho más con el entorno educativo, que es esta otra. En vez de killers, ahora lo que hay es competidores, ¿no? Y con la competencia, si es sana, evidentemente, si no es por destruir, sino que es por ejemplo, simplemente luchar entre comillas, ¿no?, con otro, pues evidentemente en este sentido será mucho más interesante. Plantea a los que buscan expresarse, ¿no?, libremente. Fijaos que aquí se vincula con la música, con las artes, aquellos que buscan explorar y aquellos que buscan colaborar. Bien, yo creo que este tipo de jugador, todos ellos son útiles para nuestro desarrollo de gamificación, y por eso, de manera muy simple también, porque esta teoría es bastante sencilla, lo planteo. Bien, aquí ya vamos un poquito más allá. Aquí ya vamos a una cuestión que va más allá. Si os fijáis, los tipos de jugador ya en cierto modo lo hemos hablado anteriormente. Lo hemos hablado con Marcheschi, ¿no? Esta es la teoría de Marcheschi de los tipos de jugador. Fijaos que arriba está precisamente el disruptor. ¿Qué es lo que busca el disruptor? Cambiar. Cambiar puede ser que no demos nosotros la clase, ¿no?, que nos larguemos de ahí, o cambiar puede ser cambiar cierta regla, o puede ser cambiar cierto elemento. Entonces, darle la posibilidad de cambiar a través de las mecánicas que dijimos anteriormente es fundamental para poder, digamos, motivarlos. Luego están los de espíritu libre, que lo que buscan es autonomía. Los achievers, es decir, aquellos que buscan adquirir, en este caso coleccionar ciertos elementos, que lo que buscan es la maestría, es decir, ser muy capaces. Los jugadores, que buscan una recompensa. Esto sería quizá una motivación evidentemente extrínseca, pero que también existe. Los socializadores, que lo que buscan es redes. Y los filántropos, que buscan una finalidad que además implica trabajar y colaborar con otros, ¿no? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, los filántropos, que los podamos incorporar como elementos que dinamicen y que ayuden también a sus compañeros. No voy a darle mucha más profundidad a esto, porque Marcheschi todavía, si os fijáis, es quizás demasiado positivo, ¿no? O sea, todos los tipos de jugador tienen su elemento que nos van a permitir engancharlo. Pero Chow, que es la siguiente teoría que os planteo, es quizás mucho más complejo. Lo planteo todo en un octógono y hace una distinción mucho más compleja, como digo, y más interesante desde mi perspectiva. Porque él lo que plantea es que es este tipo de jugador, el que está aquí, o sea, algunos que lo que buscan es el sentido, algunos de los que buscan influencia social y todos los que buscan empoderamiento, esos son los que están en el lado white hat y right brain. Es decir, motivación intrínseca y white hat, que es
como él designa, al lado positivo, entre comillas, ¿no? La parte white sería la parte buena, la parte black sería la parte negativa. Bueno, esto lo podríamos discutir también de una cuestión antropológica, pero bueno, es su manera de distinguir. Podríamos cambiar y en vez de white hat llamar simplemente el lado positivo, por ejemplo, ¿no? Pero fijaos que incluso el lado positivo, white hat, tiene también una parte que únicamente busca la motivación extrínseca. Voy a intentar ser muy rápido, pero que quede clara esta idea, ¿no? Porque si os fijáis, casi todos los tipos de jugador tienen un lado positivo y tienen un lado que también puede ser negativo. Y yo creo que esto es importante también señalarlo, porque bueno, no pensemos simplemente que la idea de motivar es siempre buena. O sea, si nosotros sobremotivamos, ¿no?, y llevamos a una adicción, evidentemente estamos cayendo en un elemento que no nos ayuda en absoluto, y mucho menos en el entorno educativo. Entonces, lo que plantea Chow es que tenemos que centrarnos en la idea de compromiso imperecedero. ¿Cuál es el compromiso imperecedero? Aquel que se fomenta a través del white hat y el right brain, y plantea el empoderamiento personal. ¿De acuerdo? La influencia social podría caer en el lado white, porque puede ser una influencia social para hacer cosas positivas, o podría caer en el lado black, ¿no?, porque puede ser influencia social para manipular, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la fake news, ¿no? Los influencers, no todos, evidentemente, tienen por qué ser o actuar de manera positiva. Y los que buscan sentido también podría caer esa búsqueda de sentido en el lado extrínseco, es decir, en el lado de que me llega, ¿no?, porque tengo una cierta recompensa externa, que no es intrínseca, que no parte de mí mismo. Bien, eso caería en el lado de la sobrejustificación, el efecto sobrejustificación, donde, en cierto modo, parece, cuando nosotros estamos dándole muchos premios, muchas recompensas, etcétera, al alumnado, que estamos, en cierto modo, sobornando o comprando su participación. Entonces, evidentemente, no nos interesa, ¿no? Bien, si seguimos por este lado, el logro también tiene, digamos, un lado que nos valida, ¿no? O sea, si yo consigo un logro es porque alguien me ha dado ese logro, ¿no? Sea un superior, sea un profesor, sea pues, alguien que me ha dado esa medalla, ¿no? Entonces, en cierto modo, podríamos caer también en ese lado de la sobrejustificación. Y finalmente, la posesión. Que aquí la posesión la plantea entre el lado de white, ¿no?, porque sería porque me la he ganado, y también la otra, que sería el lado black, que evidentemente podría ser porque lo he robado, ¿no?, entre comillas, ¿no? Esa posesión evidentemente tiene esos dos caras. Aquí lo que plantea en el lado black hat y en el lado left brain, es decir, lado negativo y además lado de motivación extrínseca que viene de fuera, es un comportamiento obsesivo a corto plazo, es decir, que nuestro alumnado esté haciendo cosas únicamente para, de manera a corto plazo, conseguir, ¿no?, lograr, digamos, ese objetivo, y no sea un objetivo, evidentemente, que va más allá. Fijaos que uno de los elementos es la escasez. Y esto está en los juegos. Si nosotros jugamos juegos de estrategia, como por ejemplo el Age of Empires o algún otro juego de estrategia, veremos cómo el juego nos manda, ¿no?, a la lucha, porque evidentemente hay escasez de ciertos recursos, ¿no? Y si hay escasez de ciertos recursos, no podemos seguir avanzando, y evidentemente esa escasez nos lleva a ese comportamiento obsesivo a corto plazo. Entonces no se plantea que en ese tipo de juegos de estrategia, por ejemplo, se creen civilizaciones armoniosas, ¿no?, donde todos estén, digamos, colaborando, sino más bien que en algún momento haya ese enfrentamiento, ¿no? Y la escasez también se puede utilizar en gamificación y tiene ese elemento que tenemos que tener en cuenta. Esto no significa que no usemos la escasez. Esto significa únicamente que tenemos que tener en cuenta que podría fomentar cierto tipo de jugador que evidentemente no nos interesa. O este otro de aquí, que sería el escape, es decir, el huir de una realidad. Podría ser de manera extrínseca o podría ser de manera intrínseca, pero evidentemente estaría en el lado negativo. Aquí, si Ania, ¿tiene alguna consulta? Ok. Si tenéis alguna consulta, por favor, parad, ¿vale? Porque sería interesante poder resolverlo, y si no, en la segunda mitad de la sesión lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bien, este otro cuadrante de aquí, que sería el lado negativo con el lado de motivación intrínseca, es decir, podemos intrínsecamente también estar motivados en cosas negativas, estaría el otro lado del escape, estaría también la imprevisibilidad, es decir, en cierto modo el azar, porque eso, en cierto modo, fijaos lo que dice aquí Chow, dice similar al juego y cierta idea de adicción culpable, ¿no?, que podría crear. Aquí estaríamos, por ejemplo, hablando de juegos de azar, el casino, la ludopatía, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, pues, el hecho de que nosotros hagamos ciertos elementos que puedan surgir al azar puede ser interesante, pero también podemos caer en este lado negativo. E igualmente la influencia social. Como ya decía anteriormente, ya cuadro el círculo que inicié, la influencia social la podemos utilizar para elementos positivos o también para todo lo contrario. Entonces, me parece muy interesante como veis, Chow, porque plantea el tipo de jugador desde la perspectiva de lo que nosotros estamos haciendo y lo que podemos motivar
con esa gamificación. Como todo, y yo además soy muy consciente, nosotros diseñamos gamificaciones, lo hacemos de manera absolutamente, con toda la mejor intención, y luego la retroalimentación y cómo es la dinámica dentro del aula, dentro del grupo que está ejerciendo o utilizando esa gamificación, nos hace darnos cuenta de algunos elementos que tenemos que cortar, ¿no? O sea, si nosotros vemos que el nivel de competencia es excesivo, ¿no? Y que hay alumnos que pues directamente están pisoteando a otro, pues evidentemente tendremos que cortar eso en ese momento y ver cuáles son los reajustes que tenemos que hacer en nuestras mecánicas y dinámicas para que eso no suceda, ¿no? Pero para ello tenemos que ser muy conscientes también de todos estos elementos. Bien, y finalmente, como todas las metodologías activas, la idea es pasar de esa otra clase, la clase magistral, a otra clase, ¿no? Otra clase que plantea el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, la gamificación, el aula invertida, el aprendizaje y servicio y otras metodologías que sobre todo nos llevan, yo creo, a un empoderamiento del alumnado y también a un aumento de su motivación intrínseca, que debe ser siempre nuestro objetivo fundamental. Bueno, con esto termino la parte teórica porque, como digo, lo que más me interesaba es llevar esto luego a la práctica y me gustaría parar unos minutos, si queréis, para poder resolver las dudas que hayan podido surgir. No sé si hay alguna cuestión, algún aporte que queráis hacer, porque hay muchos docentes, no sé si ya estáis gamificando, si tenéis alguna problemática específica que os gustaría compartir. If someone has a question, please feel free to do it. Antonio will be a pleasure for Antonio to answer your question. So please go ahead. This is the moment. ¿Sí, Ariel? Gracias, buenas tardes a todos. Mil disculpas, un poquito me retrasé para ingresar. Justamente accedí cuando estaba en un cuadrante viendo los distintos escenarios. Quería consultarle, lastimosamente llegué tarde, de qué libro o cuál fue el autor de la referencia de la cual extrajo esa plantilla. ¿Cuál de ellas? ¿Esta? Exactamente, sí, exactamente esta. Sí, esta es de Chow. ¿De acuerdo? Ahí, bueno, luego os puedo compartir también algunos recursos. De hecho, yo hice un pequeño texto que publiqué en una revista aquí educativa, que os puedo compartir también luego en el chat. Y bueno, te puedo buscar también la referencia, si quieres, exacta de Chow. Pero tiene una página web con mucha información. De hecho, lo voy a ir buscando acá y ahora te lo comparto. Muchas gracias. Sí, es lo que plantea su teoría en la octálisis. Todo lo plantea desde un octógono, ¿de acuerdo? Es bastante interesante. Hay algunos vídeos también de Chow que son muy, muy interesantes, que, bueno, algunos en TED.com también, que están traducidos que tienen subtítulos. Y realmente su teoría, bueno, no es para la educación específicamente, pero bueno, se puede usar bastante bien, yo creo, en el entorno educativo. Te voy a compartir aquí el enlace de la página de Chow. Y Marcheschi igual tiene su página muy interesante, que bueno, es básicamente lo que os estaba compartiendo anteriormente. ¿Alguna otra cuestión que queráis compartir? Bueno, entonces vamos a ir a la segunda parte. Esto no significa que en algún momento al final, pues si queréis podamos también resolver alguna duda, si os surge. Y lo que vamos a hacer básicamente es un skip room sobre gamificación, es decir, sobre cuestiones teóricas de la gamificación, pero lo vamos a hacer de manera colaborativa. Recordad que uno de los elementos precisamente que buscaban fomentar los teóricos es precisamente la vinculación entre todos. ¿Cómo lo hacemos virtualmente? Pues tenemos un pequeño problema, pero bueno, la tecnología nos da problemas y luego también nos da soluciones. Entonces yo voy a compartir un enlace que os pediría que en lugar de abrirlo en el ordenador, o si lo abrís en el ordenador, si tenéis otra pantalla o si podéis dividir la pantalla entre la videoconferencia y el explorador, o que lo hagáis directamente en vuestro celular sería lo ideal, ¿no? Porque de esa manera pues podríamos trabajar con la videoconferencia en el ordenador, que os voy a poner una presentación del Escape Room, y luego resolver las problemáticas y las preguntas que os voy a hacer directamente en el celular. Os voy a compartir aquí el enlace directo y también os voy a poner cómo entrar en el celular. Básicamente en vuestro celular debéis abrir el explorador y entrar en joinpd.com y tenéis que introducir el siguiente código. Lo que voy a conseguir con esto es una respuesta automática a las preguntas que yo voy a ir poniendo en el Escape Room, de tal manera que la mayoría sea la que decida cómo se va avanzando
en el escape room. Y yo creo que esto también es una estrategia que podríais utilizar en vuestras clases y que es bastante útil porque funciona muy bien y se adapta también a Google. Entonces, si tenéis cuenta de Google Drive, y bueno, esa es una de las problemáticas, de hecho. Os vais a tener que registrar para poder entrar con Google Drive, pero bueno, en principio yo creo que la mayor parte de vosotros y vosotras pues utilizará Drive o utilizará Gmail. Ok, ya hay una persona que se ha conectado. 2, 3, muy bien. Tenemos que dar unos minutos. Aquí esto es otra de las problemáticas que a veces tenemos en clase, estos cortes que pueden resultar un poco tediosos. No sé si alguien tiene algún problema para entrar. Si es así, por favor, que me lo indique. Ok, tenemos ya 7. A ver cuántos participantes. Participantes serían 15 menos 3, serían 12. Entonces, si queréis un par de minutos más y ahí comenzamos. De todas maneras, en cualquier momento os podría incorporar. Hay algunos de los elementos también de la gamificación que a veces puede tener problemáticas, sobre todo cuando damos calificaciones, es que me falló el internet, se me cayó, me salí. Bueno, en este caso podríais volver a entrar sin ningún problema. Y como no es un examen, pues tenéis que estar súper relajados, ¿no? Más bien aquí a mí me sirve mucho para retroalimentar en directo. Es decir, si yo veo que algunos de los elementos teóricos, que hoy va a ser de gamificación, pero que evidentemente también en nuestras clases, pues dependiendo del tema que estemos nosotros tratando, si hay elementos que no se han comprendido, pues podemos profundizar mucho más después de la sesión un poco más teórica, que se puede también plantear desde otras perspectivas, ¿no? Simplemente podría ser una especie, entre comillas, esto de control de lectura, sin necesidad de ponerle una calificación concreta. Ok, ya hay 11 conectados. Yo creo que ya estamos, ¿cierto? Bien, como de todas maneras en el chat se quedan ambos enlaces, no hay ningún problema, podríamos en cualquier momento volver a entrar. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir de nuevo mi pantalla principal y en este caso el escape room. Voy a poner maximizado. Listo. A ver si puedo compartir el sonido de la computadora también, porque este escape tiene sonido. Listo. Aquí, bueno, en el celular ya ha aparecido una pregunta, ¿de acuerdo? Eso ya lo tenéis ahí. Pero bueno, a mí lo que me interesa ahora mismo es que desarrolle el juego hasta llegar a esa pregunta. Entonces no respondáis todavía, o si respondéis, bueno, pues todavía no vamos a resolver. Como veis, tenemos básicamente, digamos, un entorno narrativo de fantasía, evidentemente, porque, bueno, fijaos hasta qué punto, en este caso, una plantilla de Genially que podemos modificar nosotros de la manera que nosotros consideremos. Y básicamente, pues en este caso somos unos héroes, ¿no? Unos héroes que tienen que salvar, entre comillas, o conseguir 3 gemas elementales para, bueno, matar a un dragón que está amenazando a una población, ¿no? Esta sería un poco la narrativa. Y fijaos que le damos lugar a los disruptores desde el principio, ¿no? Ayúdanos, solo una persona como tú podría conseguirlo y puede decir también, uff, qué pereza, ¿no? Bien, esto es una trampa realmente, porque si le damos a uff, qué pereza no, dice que va a ser de nosotros y la siguiente opción ya no da lugar, ¿no? Aquí, como veis, la libertad es muy relativa. Estamos dando mucha libertad en este lado. Voy a quitarle un poco de volumen porque está muy excesivo. Pero bueno, en otras gamificaciones podríamos plantearlo de una manera mucho más abierta, ¿no? Como veis, ya hemos recibido algo, ¿no? Para los achievers ya sería un espacio interesante de motivación, ¿no? Haber recibido, aunque sea una espada, y conseguir o iniciar digamos, este proceso, ¿no? Como veis, todo tiene su narrativa, no voy a darle mucha más vuelta, porque vamos ya directamente a las preguntas, ¿no? Bien, a ver a qué llegamos. Seguimos con ciertas narrativas, ¿no? En este caso, cómo te atreves a entrar, no sé qué, pues evidentemente te voy a eliminar. Y aquí ya estamos en la primera pregunta, que fijaos que en vuestro celular aparece directamente. La gamificación se basa en la utilización de juegos en educación. ¿Eso es verdadero o es falso? Si es verdadero, opción 1, si es falso, pues la opción 2. Como veis, yo ya, bueno, no lo veis porque lo tengo en otra pantalla. Ya sé, por ejemplo, que 10 de 12 personas han respondido. Puedo esperar un minutito más, o sea, unos segundos más. Tampoco vamos a poder estar aquí tanto tiempo. Una persona no ha respondido, pero bueno, ya con 12 yo creo que tenemos mayoría. Y la respuesta, que la podría traer aquí, es 4 han dicho verdadero, B, falso, han dicho 7. Okay, entonces yo directamente le daría falso. No es verdadera, pues no tengo nada que decir, ¿no? Si yo quisiera dar retroalimentación,
diría que el serious game, como sabéis, es la utilización del juego entero para un entorno, en este caso educativo. Cuando nosotros utilizamos ciertos elementos, hablamos de gamificación, ¿no? Bien, segunda pregunta. Voy a pasar, tengo que pasar en la presentación y ya aparece. Uno de los mejores usos es hacer evaluaciones gamificadas. ¿Qué pensáis? Esto es interesante también porque ayuda a la reflexión, ¿no? Ahora yo podría abrir un espacio para hablar después de cada pregunta, ya depende un poco de cómo sea nuestra dinámica, ¿no? Pero permite también la discusión, ¿no? Porque aquí, evidentemente, al ser verdadero o falso, son cuestiones muy, muy cerradas que, bueno, a lo mejor podríamos tener grises, ¿no? Que no fuera blanco o negro. A ver la respuesta. De hecho, las respuestas, como veis, están mezcladas, ¿no? 6 han dicho que es verdadero, hacer evaluaciones gamificadas es positivo, 5 dicen que es falso. Bueno, vamos a dar el verdadero. Y ahora yo voy a decir por qué considero que no. ¿De acuerdo? Fijaos que estamos hablando de la idea de evaluación. Cuando nosotros hacemos una evaluación, estamos dando una calificación. En realidad, quizá una de las cuestiones que puede llevar a más nerviosismo y a más problemática en nuestro alumnado, ¿no? Porque de ello se basa, por ejemplo, que pasen de curso, etcétera, ¿no? Tienen mucha presión también en su entorno en torno a la evaluación. Entonces, si nosotros hacemos evaluación gamificada, eliminamos uno de los elementos fundamentales de la gamificación, que es que tiene que ser divertido, que es que tiene que ser un espacio dentro del círculo mágico, un espacio donde no hay posibilidad de error. Ha habido ese error y volvemos otra vez al mismo punto, ¿no? Nadie juega un videojuego donde muere y ya no puede volver a jugar, o sea, no tendría mucho sentido. Entonces, en ese sentido, más que hacer evaluaciones gamificadas, yo lo que planteo en muchas ocasiones con mis clases es dar puntos extra, por ejemplo. Nosotros tenemos el 100% de nuestra evaluación perfectamente delimitado y luego tenemos una serie de puntos que van más allá de esa evaluación, ¿no? Entonces, ayuda a nuestra evaluación, pero nunca nos hace caer, nunca nos hace bajar nuestra media. Yo creo que eso es mucho más motivador, mucho más dinámico y que además luego fomenta que la gamificación sea un espacio de autoaprendizaje, de autoevaluación, que permita reforzar ciertos conocimientos para luego, cuando lleguemos al mundo, digamos, real, ¿no? Que es el examen, que es la calificación del 0 a 10, pues podamos tener mejores resultados, ¿vale? Por eso lo considero falso. Bien, vamos a la siguiente pregunta. En la gamificación debemos tener cuidado con los black hat, elementos negativos. Eso de black hat a mí ya me está molestando, ¿no? Por eso digo elementos negativos, aunque es el uso que le da, ¿no? Show a ese calificativo, pero bueno. A ver, tenemos ya 5 respuestas, 7, es bastante rápido esto, 8, muy bien. Ok, vamos a mostrar, hay 2 personas que parece que os han caído o algo así. Bueno, todos están de acuerdo, ¿no? Claro, como pongo elementos negativos es bastante evidente, si no pusiera elementos negativos a lo mejor sería más difícil. Bien, seguimos, siguiente pregunta. La gamificación se basa en utilizar elementos del juego en entornos no lúdicos. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Ok, la mayoría absoluta, solo una persona ha dicho que no. Bien, exactamente, yo creo que es la mejor definición posible, aunque podríamos encontrar otra, ¿no? Elementos del juego, no el juego entero necesariamente, en entornos que no son lúdicos. Muy bien. Ok, el círculo mágico. ¿Qué sería? Esta se está repartiendo bastante. Ok, la mayor parte habéis elegido opción 2, alcanzar el nivel de flujo. Os voy a explicar por qué considero que no. Y bueno, además el círculo mágico está teorizado por Huizinga de una manera muy concreta, ¿no? El nivel de flujo es importante. Hay otro teórico con un apellido impronunciable, Csikszentmihalyi o algo así, que habla del flujo. El flujo es muy importante, es lo que también os comentaba, de hecho, poco después de hablar del círculo mágico, es decir, la relación entre competencia y reto. Si tenemos un reto excesivo para la competencia, nos frustraremos. Si el reto es demasiado bajo para la competencia, evidentemente nos aburriremos. Entonces, el flujo es fundamental. Pero el círculo mágico es el espacio seguro. Es un espacio donde no, os decía la analogía de caminamos por una red, por un cable tensado, pero sabemos que si nos caemos en una red, ¿no? Entonces, no estamos tensos como estaríamos en un examen final donde nos jugamos pasar la materia, ¿no? Entonces, ese espacio de juego, de fantasía, de narrativa, que además sabemos que es un espacio seguro, sería la idea del círculo mágico.
esto se puede aplicar al entorno educativo y también, como es lógico, a otros entornos. Muy bien, pues ya tendríamos para especialmente los achievers, ¿no? Para los que buscan alcanzar ciertos logros, pues una primera recompensa que sería esa gema que es fundamental para vencer al dragón, ¿no? Ok, aquí os pongo algunos elementos que no voy a repetir, pero que sobre todo en una clase nos ayudan a volver a repetir, ¿no? A volver a algunos de los elementos que ya hemos tratado previamente para reforzarlos, ¿no? La base del juego: voluntario, objetivo, retroalimentación, normas y la diversión, ¿no? Otra vez para volver otra vez a recordar y reforzar lo que vimos anteriormente, ¿no? Ok, continuamos. Aquí en este caso estamos en otro entorno y es otra manera ahora de resolver las cuestiones, ¿no? ¿Qué tipo de motivación debemos priorizar con la gamificación educativa? La motivación intrínseca, opción 1, la motivación extrínseca, opción 2. Bien, fijaos que pongo priorizar, ¿no? Porque al final yo considero que las dos son necesarias, ¿no? De hecho, muchas de nuestras mecánicas necesariamente, sobre todo al principio, van a estar enfocadas a la motivación extrínseca, ¿no? Recordad que si damos puntos, si damos medallas, si damos una clasificación, estamos fomentando motivaciones que vienen, cuando damos un logro, lo estamos haciendo desde fuera, ¿no? Nosotros como docentes en el lugar superior del alumnado. Pero la que es importante al final, evidentemente, es la intrínseca, ¿no? Porque es la que nos ayuda a que después de nuestras clases nuestro alumnado siga motivado y quiera seguir continuando pues con su propia motivación, ¿no? Ok, continuamos. A ver, esto ya es totalmente interpretativo, ¿no? ¿Cuál de las dos pensáis que representa la motivación extrínseca? A ver, esperad que no he pasado la diapositiva. Se están incorporando algunas personas en estos últimos momentos. Todos podéis acceder. Voy a volver a copiar en el chat. ¿Cómo podéis acceder a esta aplicación que os estaba compartiendo para poder...? Podéis entrar directamente en el primer enlace, ¿de acuerdo? En el explorador lo podríais tener al lado, o podríais entrar en vuestro celular con joinpd.com y el código que os he puesto para que podáis incorporaros en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bien, 7 personas han respondido, todavía no, 8, 9. Esto es una cuestión interpretativa, pero bueno, hay 3 personas que dicen la izquierda. La izquierda es autonomía, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos autonomía no dependemos de un factor externo. Por eso la autonomía sería una de las ideas de la motivación intrínseca, porque depende de mí mismo. Soy autónomo para tomar decisiones y las tomo correctamente, además, ¿no? Ese sería el segundo punto. Ya vimos que Chow dice que la motivación intrínseca también puede ser negativa, ¿no? Y el otro lado, pues simplemente una recompensa, ¿no? Una recompensa clásica que se ha adquirido por alguna razón, un regalo, ¿no? Que podemos dar también en algún momento, ¿no? Esas son las cuestiones que decíamos anteriormente. Ok, entonces, evidentemente, esa sería la motivación extrínseca. Y esta sí que es súper interpretativa, pero a mí me gusta también incorporar algunos de estos elementos para que reflexionemos. Y esta sería muy útil que podáis abrir el micro directamente y dar vuestra visión, ¿no? En la gamificación y en la narrativa es fundamental la imaginación y también adaptarnos a una realidad que es diferente a la nuestra. O sea, no podemos pensar que nuestros alumnos son otra generación, evidentemente, ¿no? Tengamos la edad que tengamos, tienen otros intereses y además a lo mejor los intereses de hace un año, como podía ser, no sé, ahora se me ha olvidado este videojuego de batalla que, bueno, tenía a todos los adolescentes enganchados, ya se me ha olvidado el nombre. Pero que parece que ya no. Digo que parece porque yo no he jugado, ¿no? Parece que alguien me está diciendo cuál es. El Fortnite. Muchas gracias, Sergio. Creo que esto está más actualizado. Fortnite, pues ya parece que Fortnite ya no es lo que era. Entonces, si nosotros hoy decimos, vamos a hacer una gamificación y como yo sé que lo que más le gusta al Fortnite, vamos a hacerlo de Fortnite. Pues a lo mejor es un fracaso absoluto, ¿no? Porque quizá la mitad de la clase no juega y la otra mitad ya nunca jugó directamente. Entonces el tema de la elección de la narrativa es interesante. Deberíamos conocer a nuestro alumnado, deberíamos ya tener quizás cierto contacto con ellos y saber qué podría ser. Y luego también ver qué es lo que nosotros queremos enseñar. Por eso os digo aquí, para explicar las relaciones de poder entre estados, ¿qué elegiríais? ¿Juego de Tronos o El Señor de los Anillos? Claro, esto es una pregunta que depende también de que conozcáis esas realidades, ¿no? Ok. Bueno, yo creo que de todas maneras es aplastante. En otra ocasión he hecho esta pregunta y la respuesta ha sido diferente. Bueno, El Señor de los Anillos, en realidad, aunque sí hay cierto enfrentamiento, no se trata de relaciones de poder, se trata de una cuestión bueno, de la destrucción del anillo. O sea, hay ciertas relaciones, pero no son, en principio, como en Juego de Tronos, ¿no? Donde es muy evidente esa lucha entre unas facciones y otras, ¿no? Muy bien.
estamos de acuerdo, o que podríamos estar en desacuerdo. Y luego, otro elemento que sobre todo después de haber dado algún curso de gamificación, me he dado cuenta de una problemática que yo encuentro, ¿no? ¿Cuál de estos dos juegos, pues son juegos, representa mejor o potencialmente el white hat o elementos positivos del juego? ¿Cuál pensáis? ¿Y por qué? Eso sería bueno si abrimos los micros, que siempre os estoy animando a ello también. Bueno, esta pregunta la hago porque cuando he hecho esos cursos de gamificación y pido, por ejemplo, a los profesores pues, entregarme algún juego, alguna gamificación hecha para sus clases, el bingo, no sé qué pasa con el bingo, es como un elemento que sobre todo a ciertas generaciones probablemente les motiva muchísimo. Pero no podemos olvidar que aunque se puede jugar bingo en casa sin dinero, en principio es un juego de azar, es decir, es un juego de apuesta, ¿no? Más o menos claro. Entonces, bueno, hay 3 personas que dicen que el white hat se plantea a través del bingo. El bingo, como digo, tiene ese otro elemento adictivo que está relacionado también con la apuesta, que yo lo considero negativo. Entonces, claro, siempre les planteaba, vosotros estáis haciendo un juego de preguntas y respuestas al azar y la única opción que se os plantea, o la primera que se os viene a la cabeza es el bingo. ¿Por qué no podemos pensar en otro tipo de juegos, ¿no? Y por eso el trivia. El trivia, en principio, no sería un juego donde se apuesta dinero, sino más bien donde se muestran ciertos conocimientos. Ok, de todas maneras, ha ganado mayoritariamente el trivial. Y simplemente una cuestión reflexiva. Y aquí os planteo 2 mecánicas. ¿Cuál pensáis que sería más útil para integrar a los disruptores? Aquí tenemos un sistema de clasificaciones, aquí tenemos un sistema de votación. ¿Cuál pensáis que es mejor para los disruptores? Aquellos que buscan, en cierto modo, romper o cambiar una realidad. Quizás estoy hablando demasiado, al final doy la respuesta. Ok, ya tenemos 8. Fijaos que además el color ya en cierto modo nos está indicando, porque los players de Martinsky los plantea en morado y en rojo plantea los disruptores. Bien, para un disruptor, evidentemente, tener capacidad de cambiar algo, y para ello, evidentemente, utilizamos también la votación, pues es fundamental, ¿no? Entonces sería esto. Vamos a activar el segundo nivel y continuamos. Aquí reforzamos de nuevo, ¿no? No le voy a dar muchas más vueltas. Si luego al final tenéis alguna duda, pues la podemos resolver. Pero os ponía precisamente esos tipos de jugadores para que pudiéramos volver a recordarlo en caso de ser necesario. También la sesión teórica puede ser en un día y la sesión luego de gamificación con ese contenido podría ser en otro, ¿no? Entonces sería bueno retomar en algunos momentos ese contenido. Ok, ¿cuál de las siguientes, esto quizá un poco más difícil, es una mecánica según Marchetti? ¿Cuál pensáis de esta que es una mecánica? Vamos a decirlo así más abierto. Recordad que las mecánicas son elementos que nosotros diseñamos para ir haciendo avanzar el juego. Mientras que las dinámicas eran elementos relativamente abstractos. A ver, tenemos 5 respuestas. Esta quizás va a ser más difícil. Está dividido también. Luego, si no, lo podemos también discutir. Necesito por lo menos un voto más porque ahora mismo tenemos igualdad. Ok, bueno, fijaos el nivel de respuesta. Esto demuestra evidentemente que funciona, ¿no? Porque me puede ayudar a mí a retomar ciertas ideas que a lo mejor dije de manera apresurada, muy rápido o que olvidé, ¿no? Esto también nos ayuda mucho el tema de la gamificación, ¿no? Vemos que prácticamente están divididas, pero la opción 3 es la mayoritaria. Competición. Ok. Vamos a volver a intentarlo. Bien, la competición no es algo que nosotros diseñemos en sí mismo, ¿de acuerdo? A ver, estáis cambiando, bien, veo que podéis cambiar. Ahora una persona ha cambiado, 2 personas han cambiado. Ok, interesante, porque no sabía que se podía cambiar la respuesta. Yo también estoy aprendiendo al final, ¿no? Opción 1, reto. Ok, listo, ¿no? O sea, el reto al final es algo que sí diseñamos, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, un nuevo nivel. Puede suponer un reto, ¿no? O matar al dragón es un reto. Entonces, es la mecánica que nosotros diseñamos. Las otras 2 estarían más relacionadas con la idea de dinámica, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ya la hemos perdido. Bien. ¿Cuál de estas sería una dinámica? A ver, vamos a pasar a la siguiente ya. ¿Cuál pensáis que es una dinámica de estas? ¿Puntos, retroalimentación o las medallas?
¿Okay? Ahora mismo también tenemos absolutamente dividida la gráfica. Fijaos qué interesante, ¿no? Porque nos puede ayudar a reforzar, ¿no? Bien, las mecánicas, como digo, son elementos que nosotros diseñamos, a veces físicos directamente, ¿no? Como un nivel, como una cuestión de un reto que decíamos anteriormente, mientras que las dinámicas son elementos más abstractos, que no dependen necesariamente de algo que nosotros hayamos diseñado, sino que a veces infieren de lo que hemos diseñado, ¿no? Que tenemos ya una opción mayoritaria en la 2. Ok. La retroalimentación, como os decía, es una de las cuestiones fundamentales, porque en realidad el feedback es lo que nos permite precisamente seguir avanzando. Cuando nosotros jugamos un juego, el juego, cualquiera que sea, nos indica perfectamente qué significa progresar. O sea, si yo estoy jugando al fútbol, yo sé que si marco gol, pues evidentemente mi equipo va ganando, ¿no? No es un acto individual, es un acto colectivo, por ejemplo. Sé que si pues estoy más adelantado que la defensa en el pase, sé que es fuera de juego y, por tanto, aunque marque gol, entiendo o debo entender que ese gol no es válido. Entonces, hay una regla muy clara, pero nosotros tenemos que recibir la retroalimentación, es decir, tenemos que saber por qué nos hemos equivocado. Y eso es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando, porque si no, no tenemos esa retroalimentación, pues evidentemente nos perdemos, ¿no? Y perdemos la motivación también, ¿no? Otro elemento que os pregunto, a ver, el mantener la motivación, porque motivar en una clase, bueno, se puede conseguir, pero motivar a lo largo de 16 semanas a veces es mucho más difícil. ¿Cómo podemos mantener esa motivación? Fijaos que esto también los fabricantes de videojuegos lo tienen muy, muy claro, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Ok, tenemos ya 6 respuestas, también divididas. A ver, mantener la motivación siempre es difícil, ¿no? Y como digo, en momentos muy concretos, pues a lo mejor hacemos cierta actividad que puede motivar a un grupo, a una parte del grupo, etcétera. Mantenerlo a lo largo del tiempo es muy difícil. ¿Qué hacen, por ejemplo, los videojuegos? Voy a poner ya un ejemplo claro de videojuegos también. A nadie se le ocurre hoy, bueno, a lo mejor nostálgico, ¿no? Jugar al primer Pro Evolution Soccer, ¿no? Al primer FIFA. Podría hacerlo como una cuestión, digo, nostálgica. Pero realmente hay un bucle que se va modificando. Cada temporada hay un nuevo juego. No necesariamente porque el juego anterior ya pasó totalmente, ya no tiene sentido, sino porque hay nuevos jugadores, porque hay nuevos elementos que se incorporan al juego. Y eso también es fundamental en nuestra gamificación. Si nosotros del primer al último día utilizamos una plataforma como Genially, que es genial, con Escape Room, imaginaos un Escape Room cada día durante 32 sesiones. Al quinto Escape Room están hartos, absolutamente. Eso es, por ejemplo, lo que pasó con el Kahoot, desde mi perspectiva. Yo llevo usando Kahoot desde el inicio, prácticamente el año 2016, pero hoy en día ya no es motivador. ¿Por qué? Porque ha quedado antiguo. Es verdad que ellos también se renuevan, ¿no? Y incorporan elementos nuevos. Y hoy en día Kahoot permite sesiones asincrónicas, etcétera. Pero no podemos sobreexplotar una única plataforma, ¿no? Debemos buscar nuevas plataformas. Y esas plataformas también se reinventan. Bien, tenemos un empate absoluto entre recompensas y bucles de actividad. O sea, necesito que alguien cambie de opinión o que alguien más vote. Bueno, para no avanzar, no perder mucho más tiempo y dejar un tiempo al final, vamos a decir que es bucles de actividad. ¿De acuerdo? Ok, hay una persona más que ha votado y es bucle de actividad. La recompensa sería un elemento meramente mecánico, ¿no? Porque es como una medalla que le damos o una cuestión de motivación extrínseca que decíamos, que no motiva a lo largo del tiempo. A mí me dan un punto hoy, pero si mañana me dan otro punto y pasado me dan otro punto, pues ya estoy harto de los puntos. Ahora quiero a lo mejor eso, una medalla que dice que ya he logrado una competencia, por ejemplo, ¿no? O simplemente que haya una nueva dinámica totalmente diferente que me siga motivando y que me ayude a seguir, digamos, con el proceso. ¿Ok? Ya mismo vamos a terminar. ¿Cuál de estas sería parte de la estética? Pensáis vosotros. Esto puede resultar también un poco confuso. De hecho, resulta confuso. Pero es interesante, ¿no? O sea, esto no es un examen, como digo, ni la idea es precisamente decir o había equivocado o había acertado, sino más bien son elementos que considero importantes, que tenemos que tener en cuenta, que luego no es necesario distinguir entre dinámica y mecánica y estética. O sea, realmente tenemos que incorporar todos los elementos. Sería bueno poder analizarlo teóricamente para poder bueno, mejorarlo en algún momento, pero no es fundamental, ¿no? Bien, la mayor parte de vosotros habéis elegido avatares. Bien, los avatares están relacionados teóricamente con la mecánica, ¿de acuerdo? Porque le permite
digamos, es algo que nosotros ya hemos creado previamente o que les permitimos a ellos crear después de lograr ciertas cuestiones. Y aunque son estéticos, evidentemente no es parte de la estética. La estética, como sabéis, es el entorno, es otra cosa. La autoexpresión es muy interesante también, pero tampoco sería una cuestión de mecánica, perdón, de estética, sería la cuestión de la dinámica, ¿no? Porque lo que permite precisamente de manera abstracta es que los alumnos puedan expresarse, ¿no? Y la narrativa y la estética están meramente de la mano, es decir, una narrativa sin estética sería fea y por tanto tampoco sería muy útil y están totalmente correlacionadas, ¿no? La narrativa y la estética. Perfecto. Y esto es una pregunta ridícula ya porque lo he dicho evidentemente, pero no es tan importante en absoluto. ¿Cuántas mecánicas y elementos del juego planteó Marcheschi? A ver, voy a pasar la diapositiva, esta ya es la última. Y está totalmente casi de... Da igual cuántas fueran, ¿no? Aunque son muchas. Ok, muy bien. La mayor parte está eligiendo 52, exactamente, son 52. No nos importa el número, pero sí es bueno que sepáis que hay muchas mecánicas. Y eso es interesante porque, bueno, hay otros teóricos como Teixeira, como el propio Chow, que plantean también otras mecánicas. Tenemos una conjunción tan inmensa de mecánicas que es muy interesante poder utilizarlas o poder adaptarlas en nuestras gamificaciones. ¿Ok? Muy bien, con esto ya terminan las preguntas. Habéis conseguido más temas y el juego ya pues va hacia el final, ¿no? Aquí os he puesto unos elementos teóricos más que ya pues son innecesarios. El desenlace, ¿no? El desenlace que está diseñado por el propio Genially, ¿no? Aquí os volví a poner esta página web, que bueno, las puedo compartir ahora también en el chat, ¿de acuerdo? Para que podáis ver todas las 52 mecánicas y elementos del juego de Marcheschi relacionadas con los tipos de jugador, que yo creo que eso es súper interesante. Y bueno, finalmente pues ya vamos a derrotar al dragón porque es lo que toca, ¿no? Hemos conseguido las gemas. Aunque nos insulte, evidentemente tenemos la espada, tenemos las gemas para poder vencer al dragón. Yo quería utilizar este escape room porque, bueno, podemos jugar individualmente a este escape room, ¿de acuerdo? Y a todos los juegos. Pero el elemento, digamos, de integrar a toda la clase creo que es mucho más útil y sobre todo nos ayuda a entender de una manera mucho más clara si se han logrado los objetivos de aprendizaje que nosotros planteamos. En caso de que hemos vencido al dragón, podemos estar en paz y voy a dejar de compartir también para que podamos abrir un pequeño espacio, aunque sea de 5 minutos de conversación y que podamos resolver alguna duda extra que vaya surgido y también, evidentemente, invitaros a estar muy pendientes de la página web y del resto de elementos sincrónicos y asincrónicos que vamos a plantear para vosotros y también para vuestros alumnos y alumnas. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No sé. Sí, yo. Sí, Alba. Hola, ¿cómo están? Gracias por la actividad. Llegué tarde, pero estuvo chévere. Me gustó bastante. Una consulta, chicos. Dentro de este proceso de gamificación, una de las cosas que estaba así como revisando en lecturas es que precisamente los componentes o que trabajan la motivación intrínseca son los que mejor terminan siendo al final los que terminan haciendo la experiencia, por supuesto, más comprometida, como se le puede decir, porque la palabra en inglés es el engagement, pero bueno, al final es el compromiso del estudiante. No sé, ¿qué lecturas recomiendan o qué prácticas, además de las páginas que nos están compartiendo, recomiendan para profundizar más en ese sentido? Porque me gusta más, o sea, estaba viendo un poco el de Yukai Show, creo que es el último, que es uno de los que ha estado haciendo un buen trabajo en ese sentido, pero ayer conversando con el chico que estaba haciendo un live, me dice que definitivamente hay que apuntar más a lo intrínseco, porque definitivamente si seguimos recompensando conductas, al final estamos solamente apuntando a lo extrínseco. ¿Qué recomendaciones de lecturas pueden hacer en ese sentido? A ver, el propio Chow yo creo que es interesante. A ver, todos estos gamificadores, que además son casi todos británicos o tienen mucha relación con el mundo anglosajón,
hacen esto porque es muy lucrativo para las empresas, fundamentalmente. Eso siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros, ¿no? Cuando estamos hablando de educación tenemos que hablar de un ámbito totalmente diferente y nosotros no estamos vendiendo nada, estamos intentando motivar a otras cosas, ¿no? Que son adquisición de competencia, adquisición de conocimiento y contenido. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, Alba. Tendemos a caer en la sobrejustificación, en la idea de premiar, quizás es más fácil, ¿no? Y no tanto la construcción de dinámicas. Recordad que la otra cuestión era el tema precisamente de las dinámicas. Tenemos la mecánica y tenemos las dinámicas. Entonces, a mí lo que me interesa de Show es que en ese sentido en muy pocas cosas, solo el empoderamiento realmente sería perfectamente válido siempre y crea lo que él llama compromiso imperecedero. Eso es lo que nosotros necesitamos, compromiso imperecedero de nuestro alumnado con respecto al aprendizaje. ¿Cómo se logra eso? Pues yo creo que mezclando elementos. Algunos sí pueden ser motivación extrínseca. Yo creo que en algún momento a todos nos ayuda, nos impulsa una motivación extrínseca. Tener sobresaliente es una motivación extrínseca, finalmente también. Aunque bueno, es nuestro esfuerzo, pero está recompensado, ¿no? El logro está reconocido. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, ante una clase de 30 alumnos reconocemos el desempeño de un grupo o de un individuo, evidentemente estamos otorgando un logro que podría considerarse motivación extrínseca. La cuestión que es, o sea, por eso me gusta Show, porque él plantea toda la perspectiva, todo el abanico, que cualquiera de esas mecánicas puede caer en un lado, tanto de motivación extrínseca como intrínseca, como black o white. Depende de cómo lo veamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la cuestión de recompensa, etcétera, deben estar bastante limitadas, deben ser pocas y deben ser cambiantes. O sea, por eso las clasificaciones, por ejemplo, a mí no me gustan y si la uso solo, como os decía anteriormente. O sea, yo soy sexto y sé cómo va el quinto y sé cómo va el séptimo, pero no veo al primero que me lleva 1.000.000 de puntos o no veo al último que tiene 0 puntos. Y habría que ver, además, si compensa poner a lo último o a lo último hay que darle una retroalimentación diferente para que sea útil y motivadores para ello. Entonces, claro, el problema es que siempre tenemos grupos muy amplios, tenemos grupos muy diversos, con todo tipo de alumnos y alumnas, y ser capaz de llegar a todo es difícil. Pero yo creo que más bien la cuestión aquí es ir creando mecánicas que fomenten a diferentes tipos de jugador, especialmente a los filántropos, especialmente a los que buscan explorar, darle lugar a esos disruptores para que se vuelvan a reenganchar, que puedan cambiar las cosas, que puedan tomar decisiones, que puedan crear, que puedan autoexpresarse. Entonces, al final yo creo que la única cuestión aquí que puede ser útil es ser capaz de diseñar muchos elementos de gamificación y que cada uno tenga mecánicas dinámicas diferentes que logren, digamos, mantener ese bucle de actividad y mantener esa motivación. Entonces, claro, es bien difícil. Yo sé que además es difícil la gamificación en general y todas las metodologías activas porque exigen de nosotros como docentes un esfuerzo inicial altísimo, antes de empezar las clases incluso, que además luego se pueda modificar en un momento determinado dependiendo de cómo funcione la clase, cómo sea el contexto de nuestra clase, que no lo sabemos hasta el primer día de clase. Y además ese esfuerzo inicial, como digo, es grandísimo, ¿no? Pero yo sí estoy convencido y creo que las experiencias en general son hacia ese lado, aunque habría que investigar mucho más, que en general la motivación sube y que también los resultados finalmente suben. Entonces, ser capaces de crear o darle ese tiempo, ¿no?, a ese trabajo inicial, luego tiene una recompensa que es, yo creo, excepcional. Y incorporar la mayor parte de dinámicas y mecánicas posibles de estas que teóricamente están. Yo voy a compartir un pequeño artículo, no por el artículo en sí, que es muy sintético y tampoco es que sea, que me exigieron un número de palabras muy poco y aún así me pasé. Sobre todo más que por el artículo en sí porque tiene las referencias, ¿vale? Para no estar ahora copiando todas esas referencias aquí. Pero a mí me encanta Show, me encanta Marcheschi, Texas. Si tenéis la oportunidad en el libro este de la Universidad Oberta de Cataluña sobre gamificación me parece muy interesante porque además incorpora todas estas teorías que os decía. Ryan y Deci, es decir, hay alguna serie de teóricos muy importantes en este sentido. Sobre educación en concreto, no están especializados, o sea, ellos hablan de gamificación en general, pero aún así yo creo que siempre podemos hacer esa lectura desde nuestro ámbito, ¿no? Y adaptarlo también incluso a nuestra propia materia. Entonces, con ese artículo podrías ver por lo menos las referencias y luego y sería interesante, Sergio, que podamos crear en la página algún apartado de enlace o de otro tipo de contenidos para que también se pueda producir más teóricamente. Gracias, Alba, por tu pregunta. No sé si tenéis alguna otra cuestión que queráis compartir o inquietud. Porque a mí lo que me preocupa en realidad es que casi todo el contenido teórico son categorías que crean desde el mundo anglosajón por un lado, no porque tenga nada en contra de ese mundo, sino porque es un contexto diferente,
y también desde perspectivas que van mucho más allá de la educación, o sea, que no está enfocada en educación, sino más bien en el lucro de empresas, etcétera, ¿no? Marketing, publicidad. Entonces, claro, nosotros tenemos que ser muy conscientes de ello y deberíamos empezar ya como educadores, aunque se están haciendo artículos, ¿no? Y se está investigando sobre gamificación, pues deberíamos ser muy conscientes también de cómo se está implementando y de cuáles son los beneficios, ¿no? Para que tengamos digamos, un panorama mucho más concreto que realmente necesitamos como docentes. Bien, no sé si quiere apuntar algo más. Ok, Javi. Si no hay ninguna pregunta más, entiendo que no. De nuevo, gracias a Antonio y a Sergio por esta sesión, esta conferencia tan interesante que hemos tenido. Como decía al inicio, arrancamos con ella el proyecto. Los próximos días vamos a lanzar la página donde podéis encontrar todos los recursos, tanto teóricos como prácticos, que vayamos a crear y en los que vamos a trabajar. E incluso, bueno, pues habrá también más elementos sincrónicos como esta conferencia, como puede ser una pequeña competición al respecto del uso de esas herramientas que vayamos a construir. Os dejo de nuevo en el chat el enlace al formulario en el que estamos recopilando vuestros datos para avisaros a todos y a todas de todas las actividades que se vayan lanzando al respecto de este proyecto, para que os inscribáis si os interesa y no lo habéis hecho todavía. Y en cualquier caso, pues seguiremos también difundiendo, como hemos hecho hasta ahora en los mismos cauces y en los mismos lugares, todas las acciones que desarrollemos. Estoy leyendo el chat, me alegra mucho también recibir vuestro feedback y saber que os ha gustado. Y esperemos seguir haciendo cosas de utilidad y de interés para todos y para todas. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias. Igual he vuelto a poner también la página web, learningbyplaying.es. Y bueno, estamos en contacto si escribí el formulario para que podamos también volver a reunirnos en algún momento. Incluso, pues, si tenéis cosas concretas que queráis compartir o que podamos analizar, pues sería muy, muy útil poder utilizar ciertas plataformas para ello. Muchas gracias a todos y todas por vuestra atención y nos vemos en la siguiente ocasión.